En el bullicioso Tribunal de Madrid, donde el eco de los tacones resonaba como disparos. Elena López, la abogada estrella de la firma rival, se desplomó en medio de su alegato final contra mí. Marta Ruiz, su némesis profesional desde hacía años. El juez golpeó el mazo. Pero el caos ya se había desatado, paramédicos irrumpieron. El jurado murmuraba. Y yo, en lugar de regocijarme por la interrupción que podría inclinar la balanza a mi favor, corrí hacia ella, ignorando las miradas atónitas. Y la sostuve en mis brazos mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. Ese instante, que debería haber sido mi victoria, se convirtió en el comienzo de una tormenta que desmantelaría nuestras vidas meticulosamente construidas. Elena siempre había sido la personificación de la perfección inalcanzable. A sus 28 años, con su cabello castaño cayendo en ondas perfectas y ojos verdes que cortaban como cuchillas en la sala de audiencias. Era la hija predilecta de una familia conservadora de Sevilla. Educada en las mejores universidades y destinada a casarse con un hombre de bien, según los planes de sus padres. Yo, Marta, a los 30, con mi corte de pelo negro corto que gritaba rebeldía y una presencia que intimidaba a los hombres en las reuniones. Provenía de un barrio obrero de Barcelona, donde había aprendido a pelear por cada centímetro de respeto. Nos conocimos en la Facultad de Derecho, donde competíamos por las notas más altas, los elogios de los profesores y, eventualmente, los casos más jugosos en firmas opuestas. Nuestra rivalidad era legendaria, en los pasillos de los tribunales. Nos lanzábamos miradas que podrían derretir acero. Y en las noches solitarias. Admito que pensaba en ella más de lo que debería. Pero lo atribuía al odio profesional, pero ese día en el tribunal, todo cambió. Mientras la ambulancia la llevaba al hospital, me encontré siguiéndola en mi coche. Mi mente un torbellino de preocupación inexplicable. ¿Por qué me importaba? Ella era la enemiga. La que me había robado clientes. La que me había humillado en debates públicos. En la sala de espera del Hospital Universitario La Paz. Pacedí de un lado a otro, ignorando las llamadas de mi jefe felicitándome por el caso que ahora parecía ganado por default. Cuando el médico salió, anunciando que Elena había sufrido un colapso por estrés extremo y agotamiento, sentí un nudo en el estómago. Necesita descanso absoluto, dijo. Y alguien que la cuide. Sin pensarlo, me ofrecí voluntaria. ¿Qué demonios estaba haciendo? Mis amigos me miraron como si estuviera loca cuando les conté. Marta, ¿tú cuidando a esa víbora? Te va a clavar un cuchillo en la espalda en cuanto se recupere, dijo mi mejor amiga, Laura, en una cena improvisada esa noche. Pero no podía explicarlo. Algo en la vulnerabilidad de Elena en ese suelo frío me había tocado un nervio que no sabía que existía. Al día siguiente, fui a su apartamento en el centro de Madrid. Un lugar impecable con vistas a la Gran Vía, lleno de libros de derecho y fotos familiares que exudaban tradición. Ella abrió la puerta, pálida pero aún con esa chispa en los ojos. Ruiz, ¿qué haces aquí? ¿Vienes a rematarme? Su voz era débil, pero el sarcasmo intacto. No, respondí, entrando sin invitación. Vengo a asegurarme de que no mueras antes de que pueda vencerte justamente. Así comenzó nuestra tregua forzada. Los primeros días fueron tensos. Preparaba comidas sencillas, sopa de tomate, ensaladas frescas, mientras ella descansaba en el sofá, mirándome con desconfianza. Conversábamos poco al principio, pero inevitablemente las charlas derivaban en debates sobre casos pasados. Admítelo.
López. En el caso García. Manipulaste las pruebas. Le dije una tarde. Ella rió débilmente. ¿Y tú? Ruiz. Siempre vas por el atajo ético dudoso. Pero debajo de las pullas había una corriente subterránea. Notaba cómo sus ojos se demoraban en mí cuando pensaba que no miraba. Y yo sentía un calor inexplicable al rozar su mano al pasarle el té. Una noche. Mientras veíamos un documental sobre derechos humanos. Ella confesó, mis padres esperan que me case pronto. ¿Con un hombre? Por supuesto. No saben. Nada. Su voz se quebró. Y por primera vez. Vi las grietas en su armadura perfecta, la presión familiar de Elena era asfixiante. Su padre. Un juez retirado. Y su madre. Devota católica. La llamaban diariamente. Recordándole sus obligaciones. Hija. El sobrino de los Fernández es perfecto para ti. Le decían. Ella colgaba. Con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Yo. Que había salido del armario a los 18 y perdido contacto con mi familia conservadora. La entendía demasiado bien. No tienes que vivir su vida. Le dije una vez. Sentándome a su lado. Nuestras manos se tocaron. Y no las apartamos. Ese toque fue el primer hilo que unió nuestras almas divididas, a medida que Elena se recuperaba. Nuestra rutina se convirtió en algo más íntimo. Paseos por el Retiro. Donde el sol de Madrid filtraba a través de los árboles. Y conversaciones que se adentraban en lo personal. Siempre te envidié. Admití una tarde. Tienes todo, familia. Estatus. Belleza. Ella se sonrojó. Y tú tienes libertad. Marta. Yo vivo en una jaula dorada. Esa noche. En su apartamento. Mientras cocinábamos paella juntas. El aire se cargó de electricidad. Nuestros cuerpos se rozaron. Y de repente. Sus labios estaban en los míos. Fue un beso tentative. Lleno de años de tensión reprimida. Pero al separarnos. El pánico en sus ojos era palpable. Esto no puede pasar. Mis padres. La sociedad. Mi carrera. Retrocedió. Y yo sentí el primer pinchazo de traición inminente, como habíamos llegado aquí. De rivales a algo indefinible. En solo semanas. Pero el mundo exterior no tardaría en irrumpir. Un día. Recibí una llamada de mi firma, Ruiz. El caso se reabre. López está de vuelta. Elena me miró con culpa. Tengo que volver al trabajo. No puedo defraudar a mi familia. Su decisión fue como un puñetazo. Elegía la seguridad sobre nosotras. O eso pensaba yo. La tensión escalaba. Y el conflicto interno de Elena se hacía más profundo. Debatiéndose entre el amor naciente y las expectativas que la ahogaban. La reanudación del caso fue un campo de minas. En el tribunal. Elena y yo nos enfrentamos de nuevo. Pero ahora cada mirada cruzada llevaba un peso secreto. Ella argumentaba con su elocuencia habitual. Pero yo notaba el temblor en su voz. El agotamiento que aún no había desaparecido del todo. Señorita Ruiz. Su cliente miente descaradamente. Dijo. Señalándome con un dedo acusador. Yo respondí con fuego, ¿y usted? López. Sigue escondiéndose detrás de fachadas. El doble sentido era solo para nosotras. Pero cortaba profundo. Después de la sesión. En el pasillo. La confronté. Elena.
¿Esto es lo que quieres? ¿Volver a la guerra? Ella apartó la vista. No tengo elección. Marta. Mi familia me presiona. Si supieran. Su voz se apagó. Y el dolor en sus ojos me rompió. El conflicto interno de Elena era un torbellino. Por las noches. En llamadas clandestinas. Confesaba sus miedos. Soy católica. Marta. ¿Qué diría Dios? ¿Qué dirían mis padres? Yo. Atea declarada. Intentaba razonar, el amor no es pecado. Es lo que nos hace humanos. Pero sus dudas éticas la carcomían. Una vez. En una cena secreta en un restaurante apartado de Malasaña. Me dijo, si elijo esto. Pierdo todo, mi herencia. Mi reputación. ¿Vale la pena? La miré. Mi corazón latiendo fuerte. Para mí. Sí. Pero su vacilación era una daga. Sabía que la sociedad española, a pesar de sus avances en derechos LGBT, aún albergaba rincones conservadores donde el rechazo era moneda corriente. Mi propia familia era un eco distante de eso. Aunque había roto lazos. Recibí una carta de mi madre, Marta. Ven a casa. Tu padre está enfermo. Y trae a un buen hombre. Reí amargamente. Pero el rechazo latente dolía. Compartí eso con Elena una noche en su apartamento, donde nuestras reuniones se habían vuelto habituales. Aunque cargadas de tensión. Al menos tú tienes familia que te quiere. ¿Condicionalmente o no? Le dije. Ella se acercó. Su mano en mi mejilla. Te quiero a ti. Marta. Pero, ¿y si nos descubren? Ese beso fue más apasionado. Pero terminó en lágrimas. La decisión pendía como una espada de Damocles, un día. La traición llegó disfrazada de lealtad. Elena me llamó. Voz temblorosa, mis padres vienen a Madrid. Quieren conocerte. Como mi rival profesional. El plan era fingir hostilidad en una cena familiar. Acepté. Por ella. En el restaurante elegante del centro. Su padre. Un hombre imponente con bigote gris. Me escrutó. Señorita Ruiz. He oído que es usted una fiera en los tribunales. Pero mi hija la supera. Sonreí forzado. Su madre. Con rosario en mano. Añadió, Elena necesita estabilidad. Un marido. Hijos. Elena palideció. Y bajo la mesa. Su pie rozó el mío en un gesto de consuelo. Pero al final de la noche. Cuando nos despedimos. Su padre le susurró algo que la hizo tensar. Más tarde. Me confesó, han arreglado una cita con un abogado amigo. Dicen que es hora de sentar cabeza, la ira me invadió. ¿Vas a ir? Ella dudó. Solo para aplacarlos. Esa fue la primera grieta real. Fui a la cita. Escondida en las sombras del café. Viendo cómo Elena reía educadamente con el hombre. Un tipo apuesto de traje impecable. El celos me consumían. Al confrontarla después. Exploté, estás jugando conmigo. Ella lloró, no. Solo intento sobrevivir. Pero el daño estaba hecho. Nuestra relación. Aún no definida. Se tambaleaba bajo el peso de las mentiras necesarias, la sociedad añadía combustible. En una conferencia legal en Barcelona. Rumores circularon, López y Ruiz. ¿Aliadas o algo más? Un colega me acorraló, cuidado. Marta. En este mundo. Las mujeres como nosotras no podemos permitirnos escándalos.
Regresé a Madrid furiosa, cuestionando mis elecciones. ¿Valía la pena el dolor? Elena. Sintiendo la distancia. Me buscó. En un parque bajo la lluvia. Nos encontramos. No puedo vivir sin ti, dijo, besándome desesperadamente. Pero al día siguiente. Canceló nuestra cita, mi familia sospecha. El ciclo de acercamiento y rechazo era agotador, el punto de quiebre llegó en una audiencia crucial. Elena presentó evidencia que podría hundir a mi cliente. Pero dudó al mirarme. El juez notó, señorita López. ¿Algún problema? Ella negó. Pero después. En privado. Admitió, no pude hacerlo. Te quiero demasiado. Esa confesión fue un bálsamo. Pero también una bomba. Decidimos intentarlo en serio. Ocultas. Mudarnos juntas en secreto. Planeando un futuro. Pero la realidad irrumpió cuando su madre la visitó inesperadamente y encontró una foto nuestra. ¿Qué es esto?, gritó. Elena palideció. Mamá. Es. La mujer salió furiosa, amenazando con contárselo al padre. El caos se desató, llamadas acusadoras. Ultimátums. Elige, nosotros o esa. Aberración. Elena. Rota. Me miró, no sé qué hacer. Yo. Herida. Respondí, si no luchas por nosotras. Entonces no hay nosotras, la noche siguiente. Sola en mi apartamento. Reflexioné sobre el precio. Había perdido foco en el trabajo. Mi reputación pendía de un hilo. ¿Era amor o autodestrucción? Elena apareció en mi puerta. Maleta en mano. Elijo a ti. Pero sus ojos mostraban el costo, el aislamiento familiar inminente. Abrazadas. Sabíamos que la batalla apenas comenzaba. La sociedad, con sus prejuicios sutiles, nos acechaba. En eventos profesionales, las miradas juzgadoras aumentaban. Una cliente me dejó, no quiero escándalos. Elena perdió un ascenso. El daño era real. Palpable. La mudanza fue un acto de rebeldía silenciosa. Elegimos un apartamento en el barrio de Chueca. El corazón LGBT de Madrid. Donde las banderas arcoíris ondeaban como estandartes de libertad. Pero incluso allí, el fantasma de la familia de Elena nos perseguía. Llamadas diarias de su madre. Llenas de reproches, has decepcionado a Dios. A nosotros. Vuelve a casa. Arrepiéntete. Elena colgaba. Temblando. Y yo la consolaba. Pero su conflicto interno crecía. ¿Y si tienen razón? ¿Y si esto es un error? Sus dudas éticas. Arraigadas en su crianza católica. La torturaban. Iba a misa en secreto. Rezando por guía. Mientras yo, escéptica, la esperaba afuera. Sintiendo la brecha ampliarse en el trabajo. La tensión escalaba. Nuestro secreto se filtraba, susurros en los pasillos. Emails anónimos. Mi jefe me llamó, Ruiz. Rumores sobre ti y López. Manténlo profesional o atente a las consecuencias. Elena enfrentó lo mismo. Un día. En una reunión conjunta para un caso colaborativo forzado. Nos sentamos opuestas. Fingiendo frialdad. Pero al tocar papeles. Nuestras manos se rozaron. Y el deseo reprimido ardía. Después. En el baño. Nos besamos apresuradamente. Pero el miedo nos separó.
No podemos arriesgarnos, dijo ella. Su vacilación me hería. Pero entendía, su familia amenazaba con desheredarla, el clímax familiar llegó en una visita sorpresa. Su padre irrumpió en nuestro apartamento. Rostro rojo de ira. Elena. Esto es una abominación. Ven conmigo ahora. Ella se interpuso, papá. La amo. Él la miró con desprecio, esto no es amor. Es confusión. Te han lavado el cerebro. La confrontación fue brutal, gritos. Lágrimas. Acusaciones de inmoralidad. Yo intenté mediar, señor López. Respete su elección. Él me escupió, tú eres el problema. Elena. Entre sollozos. Lo he hecho. Pero el daño estaba hecho. Esa noche. Se derrumbó, he perdido a mi familia por ti. ¿Valió la pena? Su pregunta me heló. Sí. Respondí. Pero dudaba, la sociedad añadía capas. En una cena con amigos. Uno comentó casualmente, las lesbianas como vosotras tenéis suerte en España. Pero en familias tradicionales. El comentario. Inocente. Picaba. Elena se excusó. Y más tarde confesó, siento que todos nos juzgan. Intentamos terapia. Pero incluso la terapeuta notó, tus conflictos morales son profundos. Elena. Ella debatía internamente, ¿era su atracción un pecado o un don? Yo. Impaciente. Presionaba, deja el pasado. Pero eso solo ampliaba la grieta, un día. La traición definitiva. Elena recibió una oferta de trabajo en Sevilla. Cerca de su familia. Podría reconciliarme. Dijo. ¿Y nosotras? Pregunté. Vendrás conmigo. Pero sabía que allí. En el sur conservador. Tendríamos que escondernos más. Rechacé, no viviré en las sombras. La discusión escaló, acusaciones de egoísmo. De no entender. Ella partió sola por unos días. Para pensar. Sola. Me enfrenté a mi propio vacío, ¿había forzado esto? Amigos me aconsejaron, dale espacio. Pero el silencio dolía, al regresar. Elena parecía cambiada. He hablado con mis padres. Quieren que vuelva. Soltera. El ultimátum, familia o amor. Su elección pendía. Esa noche. En una caminata por la Puerta del Sol. Bajo luces brillantes. Me dijo, te elijo a ti. Pero duele. Abrazadas. Sentimos la victoria pírrica. Pero el precio subía, Elena perdió herencia. Yo clientes. En un evento legal. Un juez conservador nos ignoró, preferencias personales afectan la credibilidad. El prejuicio era sutil. Pero erosivo, la tensión culminó en un caso donde representábamos bandos opuestos de nuevo. Elena. Bajo presión. Usó tácticas agresivas. Casi éticamente dudosas. Estás cruzando la línea. Le grité después. Ella replicó por nosotras. Para probar que puedo tener ambas. Pero su estrés retornó, insomnio. Ansiedad. La vi colapsar de nuevo. No físicamente. Sino emocionalmente. Llorando en el baño. No puedo más. La sostuve. Recordando el inicio. Era este el ciclo, decidimos un viaje a Barcelona. Mi tierra. Para desconectar. Allí. En la playa de la Barceloneta. Bajo el sol mediterráneo. Hablamos abiertamente. Quiero casarme contigo.
Dije impulsivamente. Ella sonrió. Pero lágrimas cayeron, mis padres nunca lo aceptarán. El conflicto moral resurgió, ¿es correcto ignorar la tradición? Discutimos horas. Debatiendo ética versus corazón. Regresamos fortalecidas. Pero la realidad esperaba, una carta de su familia. Cortando lazos definitivamente. Elena se quebró. Culpándome implícitamente. Si no te hubiera conocido. El resentimiento crecía, en el trabajo. Un escándalo, un periódico local publicó rumores sobre abogadas rivales en romance. Clientes huyeron. Jefes presionaron. Elena. Panicada. Sugirió, fingimos ruptura. Herida. Accedí temporalmente. Pero la mentira nos distanció. Noches solas. ¿Dudando amor o carga? Elena visitó a un sacerdote. Buscando absolución. Dijo que el amor es amor. Me contó. Esperanzada. Pero el daño acumulaba, el punto de inflexión, en una audiencia. Elena defendió a una cliente LGBT discriminada. Su pasión era nueva. Inspirada en nosotras. Ganó. Y en la celebración. Me besó públicamente. Al diablo con todo. El mundo vio. Y las repercusiones llovieron, apoyo de algunos. Rechazo de otros. Su familia llamó. Furiosa. Pero Elena se plantó, esto soy yo. El despertar era doloroso. Pero liberador. Con el beso público. El dique se rompió. Redes sociales estallaron, elogios de la comunidad LGBT. Pero también hate de conservadores. Abogadas lesbianas corrompen la justicia. Tuiteó un anónimo. Elena. Antes cautelosa. Ahora enfrentaba el backlash con fuego. En entrevistas. Defendió, el amor no discrimina. Pero privadamente. El toy era alto, llamadas amenazantes. Emails hostiles. Su conflicto interno persistía, ¿estoy traicionando mis raíces? Yo la animaba, estás forjando nuevas. Pero mi propia inseguridad crecía, la había empujado demasiado un día. Su madre apareció en nuestra puerta. Rostro surcado de lágrimas. Elena. Por favor. Vuelve. Tu padre está enfermo por esto. La manipulación emocional era cruda. Elena vaciló, mamá. Las amo. Pero no puedo negar quién soy. La mujer partió. Dejando un rosario, reza por tu alma. Elena lo guardó. Pero no rezó. Esa noche. Debatimos, ¿debo reconciliarme? Aunque sea fingiendo. Respondí, no. Sería traicionarte. Pero su dolor me hacía cuestionar si el amor valía el aislamiento, la sociedad amplificaba el drama. En una conferencia en Valencia. Un panel sobre ética legal derivó en debate sobre orientación sexual. Un ponente conservador dijo, preferencias personales no deben influir en la profesión. Elena replicó, la hipocresía es el verdadero pecado. Aplausos. Pero también abucheos. Regresamos exhaustas. Pero unidas. Sin embargo, el estrés cobraba, Elena sufría migrañas. Yo insomnio. Decidimos terapia de pareja. Donde la terapeuta notó, ambas pagan un precio alto por autenticidad. Verdad dolorosa, el clímax llegó con un caso emblemático, defender a una mujer lesbiana discriminada en el trabajo. Elena y yo colaboramos oficialmente. Durante la preparación. Tensiones surgieron, ella quería enfoque conservador. Yo agresivo. No entiendes el riesgo. Gritó. Tú no entiendes la lucha.
Respondí. La discusión escaló a personal, acusaciones de egoísmo. Pero en la corte. Unimos fuerzas. Ganando. La victoria fue dulce. Pero el juez, amigo de su padre, la miró con desprecio. Después, su padre llamó: has elegido tu camino. No vuelvas. Elena colapsó en llanto: he perdido todo, la traición final vino de mí. Involuntariamente. En una cena con colegas. Bajo presión. Minimicé nuestra relación, somos solo amigas cercanas. Elena oyó. Herida. Me has negado. La confrontación fue feroz por protegernos. Pero el daño era profundo. Pasó noches en el sofá. Distanciada. Reflexioné: ¿era yo la villana? Para redimirme, organicé una propuesta pública en el Retiro, anillo en mano. Arrodillada. Cásate conmigo. Elena. Lágrimas. Sí. Pero la alegría era teñida de miedo, ¿y la familia? La boda planeada fue discreta. Pero noticias se filtraron. Amigos apoyaron. Pero ausencias dolieron. En la ceremonia. En una capilla progresista. Elena lució radiante. Pero sus ojos buscaban a sus padres. Votos intercambiados. Promesas de eternidad. Pero post-boda. Realidad, demandas laborales cayeron. Reputaciones manchadas. Elena dudó, fue apresurado. Yo. Insegura, no. Pero el matrimonio amplificaba conflictos, debates sobre hijos. Tradición versus modernidad, un día. Elena recibió una carta de su padre: ven a verlo antes de que muera. El dilema ético: ir sola. Fingiendo. Decidió honestidad: ¿voy contigo o no voy? Rechazamos. Pero el remordimiento la carcomió. En terapia. Confesó: siento que traicioné mi fe. Yo. Frustrada: tu fe no te traiciona a ti. La brecha crecía, el despertar vino en una crisis, Elena hospitalizada por estrés nuevamente. Recordando mi rescate inicial. La cuidé. Esto es amor. Dije. Ella asintió: sí. Y vale el precio. Al recuperarse, contactó a su familia: aceptadme o perdonadme. Silencio inicial. Luego una llamada tentativa de su madre: hablemos. El puente se reconstruía. Tenuemente, la sociedad evolucionaba, leyes pro LGBT avanzaban. Pero prejuicios persistían. En un panel, Elena compartió nuestra historia: el amor requiere sacrificio. Aplausos. Pero privadamente. Admitió: aún duele. Nuestra relación, forjada en fuego, era más fuerte. Pero marcada por cicatrices. Con el tiempo, el diálogo con su familia progresó. Reuniones tensas en Sevilla. Donde su padre, debilitado, escuchaba. No lo entiendo. Pero eres mi hija. Dijo finalmente. No era aceptación plena. Pero un comienzo. Elena lloró de alivio. Pero el costo emocional era inmenso, años de terapia para sanar. Yo. A su lado. Enfrenté mis demonios, reconecté con mi madre. ¿Quién? Sorprendentemente. Suavizó: si te hace feliz. Las victorias eran pequeñas. Pero acumulativas, en el ámbito profesional. Nos reinventamos, abrimos una firma conjunta especializada en derechos LGBT. Casos llegaban: discriminación. Adopciones. Cada victoria era un bálsamo para nuestras heridas.
Pero desafíos persistían, clientes conservadores rehuían. Medios sensacionalistas distorsionaban. Elena, ahora líder vocal, debatía en TV, la sociedad debe evolucionar. Yo la apoyaba. Pero internamente cuestionaba, habíamos pagado demasiado, una noche. En nuestra terraza con vistas a Madrid. Elena dijo, si pudiera volver. ¿Cambiarías algo? Pensé en el colapso inicial. El rescate. Los besos robados. Las traiciones. Los despertares. No. Respondí. Nos hizo quienes somos. Ella sonrió, yo tampoco. Pero sus ojos mostraban sombras, el precio de la autenticidad. La historia culminó en un aniversario, cena romántica. Reflexiones. Hemos ganado. Dije. Pero Elena añadió, ¿pero a qué costo? El equilibrio era frágil. Pero nuestro amor. Resiliente, es correcto priorizar el amor personal sobre las expectativas familiares y sociales. Incluso si ello causa dolor irreparable a los seres queridos.